Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 9 de junio del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a nutrirnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice el Señor que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios vacía, sin antes hacer lo que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso Jesús nos dice también en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que abramos nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra del Señor, ustedes y yo con perseverancia, como dice en Lucas 8:15, demos mucho fruto. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos juntos: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda duda, todo miedo, todo temor. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a buscar la lectura del Santo Evangelio de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 35 al 37. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? ¿Por qué el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y le escuchaba con agrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí presentes para que juntos meditemos la palabra del Señor, el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 35 al 37. Mientras Jesús enseñaba en el templo, ¿dónde enseñaba Jesús? En el templo. Jesús enseñaba en el templo. Por eso es importante ustedes y yo ir al templo, ir al templo a darle la gloria, a darnos, a llenarnos de la gracia de Dios, alimentarnos de su palabra en la Santa Eucaristía y también alimentarnos de su cuerpo y de su sangre con el sacramento de la Santa Eucaristía. Jesús enseñaba en el templo. Por eso es importante que ustedes y yo vayamos siempre al templo, a la iglesia. Porque en Efesios 3:21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Uno no puede estar, Dios está en todos lados. Claro que Dios escucha nuestras oraciones cuando hacemos con sincero corazón y nos hemos reconciliado con nuestro hermano, como nos dice el Señor, que por allá en Primera de Pedro 3:7, que tenemos que estar reconciliados para que el Señor escuche nuestras oraciones. En Mateo 5:23 nos dice que si tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y regresa regresa a reconciliarte con tu hermano y luego bien presenta tu ofrenda. Por eso es importante ir al templo. Ustedes y yo no podemos decir
que yo le amo a Dios a mi manera, voy al tiempo cuando a mí me da la gana. No, Jesús nos enseña, nos edifica, nos nutre en el templo, en la iglesia. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Señor será hijo de David? Los maestros de la ley, los fariseos, los que estudiaban las sagradas escrituras, la Torá, el Antiguo Testamento, ellos sabían, según las sagradas escrituras, porque ellos eran maestros de la ley, ellos sabían bien las sagradas escrituras, ellos sabían que Jesús tenía que nacer de David. Y Jesús les hace esta pregunta: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será hijo de David? Entonces, los maestros de la ley, ellos sabían que Jesús que el Mesías sería un descendiente de David. Al momento que Dios, Jesús, que es Dios, se encarna y de la descendencia de David nace según la carne, ellos no lo reconocen porque ellos estaban esperando a un Mesías a su conveniencia. Ellos sabían que Jesús tiene que salir, el Mesías tiene que nacer, ser un hijo de David, un descendiente de él. Pero ellos esperaban a otro Mesías, sin darse cuenta que ya estaba con ellos. Y Jesús le dice por allá en Juan 6:38, yo no he venido por mi cuenta, yo he venido a hacer las obras de mi Padre. Por allá en Juan 5:43 le dice, yo no he venido por mi cuenta. Y ustedes, aunque yo no vengo por mi cuenta, no me reciben. Si otro viene por su cuenta, a él sí le reciben. Por allá en Juan 7 les dice el Señor, no me crean a mí, crean por las obras que yo hago. Y a pesar ellos de ver las obras de Jesús que hacía, las obras maravillosas que hacía, no le creían. Y se cegaban por su orgullo, por su ceguera espiritual. Y el orgullo, la soberbia viene del diablo, nos dice en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y ese era el problema, que ellos no les permitía reconocer a Jesús. Y Jesús les pone a reflexionar en el templo y les dice, mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó, ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo. Aquí Jesús va a citar las Sagradas Escrituras. Otra vez, el Señor nos enseña a ustedes y a mí, mis amados hermanos y hermanas, a predicar no con lo que a mí me viene a la mente, con las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se fortalece la fe de nuestros hermanos? Con las Sagradas Escrituras. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice, por tanto la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Y Jesús, para que ellos entiendan, les cita el Salmo 110, versículo 1. Escuchen. Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo. Aquí cita el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Aquí el Señor responde a reflexionar, citando el Salmo 110, versículo 1. Porque el mismo David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y si Jesús es hijo de David, ¿por qué el mismo David le llama mi Señor? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Por qué? Porque David, hablando por el Espíritu Santo, sabe que Jesús es Dios, el Dios encarnado. Es lo que dice Isaías 7:14, en Mateo capítulo 1, versículo 23. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es lo que dice en Juan 1:14, el verbo hecho carne. Y David, hablando por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, David se refiere a Jesús como mi Señor, con S mayúscula, o sea, Dios. Pero los judíos no
creían que Él era Dios. Es más, le querían matar cuando Jesús decía que Dios es su Padre. Allá en Juan 5:17, ¿qué hacían los judíos? Los judíos querían matarle, porque aparte de quebrantar el sábado, nos dice en San Juan 5:17-18, que aparte de quebrantar el sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamar a Dios su Padre. No querían creerlo, tenían tanto orgullo, ellos sabían de la ley, de los mandamientos, de la Torá, pero el orgullo les cegaba. Y Jesús aquí les pone a reflexionar. ¿Por qué ellos dicen que Jesús es el hijo de David? Si el mismo David, guiado hablando por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con alegría. Jesús termina diciendo esta reflexión. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Jesús les está haciendo a ellos entender que Jesús, la realidad hipostática que llama la Santa Madre Iglesia, que Jesús es verdadero Dios y también verdadero hombre. Ellos a Jesús lo conocían por verdadero hombre, pero se negaban a creer, aun que Él hacía sus obras, se negaban a creer que Él era verdadero Dios también. Vamos a ver Lucas 1, vamos a ver Lucas 1, 32 y 33. Muy bien. Lucas capítulo 1, versículo 32. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo, verdadero Dios. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. ¿Qué nos dice aquí? Que Jesús será llamado Hijo del Altísimo, verdadero Dios, y será descendiente de David según la carne, verdadero hombre. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Bien. Se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Entonces Jesús es verdadero hombre según la carne, descendiente de David, según la carne. También antes vamos a ver el capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos, según la carne, el que, como Dios, está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. Jesús es hijo de David según la carne. Como Dios está encima de todos. Por eso en Colosenses 2:9 nos dice que en Jesús, nacido de la descendencia de David según la carne,
que en ese Jesús reside la plenitud de la divinidad corporalmente, lo que nos dice en Juan 1:14. Jesús es el verbo hecho carne. Jesús es Dios hecho carne. Según la carne es descendiente de David. Pero no es solamente verdadero hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, lo que la iglesia llama la realidad hipostática de Jesucristo. Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios, lo que muchos de los hermanos separados, al igual que los maestros de la ley, no aceptan. Los maestros de la ley lo aceptaban como un hombre, pero no lo aceptaban como Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no aceptan a Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Ellos no lo aceptan. ¿Sabían eso? Ellos piensan que Jesús es un Dios pero pequeñito, que es un profeta, pero que no es Dios. No han leído Colosenses 2:9, que dice que en Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, Jesús es Dios. Jesús es el verbo verbo hecho carne. Jesús es Dios. Que nunca nos dejemos cegar por el orgullo que viene del diablo, nos dice en 1 Timoteo 3:6, que nunca nos ciegue el orgullo y nos apartemos de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que nos dice en Hebreos 4:15, que es igual a nosotros, Jesús, verdadero hombre igual a nosotros, excepto por el pecado. Y en Jesús reside la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad corporalmente. Que nunca nos alejemos del Señor, que nunca nos apartemos de Él, que nunca nos dejemos llevar, como dice en 1 Timoteo 4:7, por cuentos de vieja, que Jesús no es Dios, Jesús bla, bla, bla. Palabra de Satanás. La Sagrada Escritura nos dice que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Denle compartir al Evangelio del día. Denle suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta. Ayúdenme compartiendo con más personas del Evangelio del día para llegar a más personas. Para llegar a todas las personas. Que se cumple el plan de Dios, que dice en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad.